Este video habla sobre fantasmas y cosas que se mueven solas. Así que no te sorprendas si mientras ves este video sientes que te jalan de las patas. Oh, un momento, ¿qué es ese sonido? Mamá. Me quisieron matar, pero como soy Chuck Norris no me pasó nada. XD. Bueno, este video se trata de los creepypastas, pero primero quiero dar un breve resumen. ¿De qué es un creepypastas? Los creepypastas son cuentos breves escritos y creados en la internet con el fin de asustar o al menos provocar alguna cierta emoción en quien los lee. Sus autores son generalmente internautas quienes escriben sus geniales historias en un foro llamado 4chan. A lo largo de la historia, numerosos creepypasta han causado sensación en la web. A continuación realizamos un análisis de su historia y ejemplares más destacados. Número 1. Tails Doll. El Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre, al hacer su declaración, dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar, como cada año, y él siempre los trataba como reyes, porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía: "Can you feel the sunshine? ¿Puedes sentir el brillo del sol?". Según los informes de la Los Angeles Police Department, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doll. Esto fue posteado por Iron71, el amigo del niño que murió, en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. De hecho, Sega jamás volvió a usar el personaje en otro juego, debido a la psicosis que se formó, y hasta el día de hoy la leyenda del Tails Doll maldito persiste. Hay en varios foros de internet que aún esta versión de Sonic R tiene la supuesta maldición. Solamente que aquí tiene un sello para bloquear la maldición que Miyamoto creó para esta versión. No obstante, este sello tiene una debilidad y es la siguiente: jugar el modo Tag 4 Characters, elegir a Tails Doll y jugar con él. El objetivo es perseguir y capturar a todos los personajes. Si persigues a Super Sonic, personaje secreto, y lo capturas, pues el sello se rompe y hasta luego tu alma, Tails Doll, te seguirá. Número 2. The Avar, capítulo perdido de Los Simpsons. Fox tiene una forma bien extraña para contar los episodios de Los Simpsons. Ellos se negaron a contar unos cuantos de ellos, haciendo que la cantidad total de episodios sea inconsistente. La razón de esto es por un episodio perdido de la primera temporada. Buscar detalles sobre este episodio perdido es difícil, ninguno de los que trabajaban en ese entonces en Los Simpsons quieren hablar de ello. De lo poco que se ha podido saber, el episodio perdido fue creado totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt comenzó a actuar extrañamente. Estaba demasiado tranquilo y parecía nervioso en ese entonces. Mencionarle esto a los que trabajaban en ese entonces los hizo enojarse y prohibirme mencionarle esto a Matt. La primera vez que escuché de esto fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en el público le preguntó sobre el episodio, y Silverman simplemente dejó el escenario, haciendo que el evento terminara antes. El número de producción de este episodio era 7G06, y su título era The Advar, pero fue reemplazado más tarde por el episodio Moaning Lisa. Para los añones que no saben cuál es ese donde Lisa toca con encías sangrantes. Aparte de enojarse a la sola mención de este episodio, los trabajadores de aquel entonces también harían todo lo posible para evitar contactarme con Matt Groening.
En un evento de fans, logré seguirlo después de que hablara con el público, y así, tuve la oportunidad de hablar a solas con él afuera del edificio. Él no se molestó en lo absoluto, seguramente porque esperaba encontrarse a la salida con algún fan obsesionado. Sin embargo, cuando le mencioné sobre el episodio perdido, se puso pálido, y temblaba al borde de las lágrimas. Tomó un trozo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Me rogó que nunca más le mencionara ese episodio otra vez. El trozo de papel tenía escrito una dirección web en él, preferiría no decirles la página por razones que verán en un segundo. Ingresé el URL en el navegador, y apareció un sitio que era completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo. Un link de descarga. Le hice clic y empezó a descargar un archivo. Después que el archivo de descargo completamente, mi computador se volvió loco, fue el peor virus que he tenido. Restaurar sistema no funcionó, tuve que formatear el PC, sin antes grabar el archivo en un CD. Intenté abrirlo en mi ya formateado PC, y como lo esperaba, tenía un episodio de Los Simpsons en él. ¿Qué sucedió en aquel episodio? El episodio comenzaba como cualquier otro, pero tenía una calidad de animación muy pobre. Si has visto la animación original de Los Simpsons, notarás que era similar, pero la animación era menos estable. El primer acto era prácticamente normal, pero la forma en la que los personajes actuaban era un poco extraña. Homero se veía enojado, Marge deprimida, Lisa ansiosa y Bart parecía tener un odio total hacia sus padres. El episodio era sobre los Simpsons viajando en avión, casi al final del primer acto, el avión iba saliendo, Bart andaba ocioseando, como era de esperarse. Sin embargo, como el avión iba a casi 50 pies de altura, que algún añón vea el equivalente a metros, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado. Al principio de las series, Matt tenía la idea de que todo el mundo de los Simpsons representara la vida cotidiana, y esa muerte haría las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio. La imagen del cuerpo de Bart era apenas reconocible, ellos tomaron total ventaja de que no se pudiera mover e hicieron una imagen casi realista de su cadáver. Acto 1 terminó con una imagen del cuerpo de Bart. Cuando Acto 2 comenzó, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en sus sillas, llorando. El llanto seguía y seguía, cada vez siendo más doloroso y sonando más realista y mejor actuado de lo que te podrías imaginar. La animación comenzaba a decaer mientras lloraban, y tú podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes eran apenas distinguibles, se ensanchaban y se ponían más borrosos, pareciendo como sombras deformadas pintados con colores brillantes aleatorios. Habían rostros mirando por la ventana, pero que solo aparecían en ciertas fracciones de segundo, por lo que no estoy seguro cómo eran realmente. La familia lloró por todo el acto 2. Acto 3 comenzaba con un cartel que decía un año después. Homero, Marge y Lisa estaban casi esqueléticos, y seguían sentados en sus sillas. No habían signos de magia o de las mascotas. Ellos decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta, y mientras ellos caminaban al cementerio, las casas se volvían más y más decrépitas. Todas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba de Bart, el cadáver de Bart estaba tirado justo al frente de su tumba, teniendo la misma apariencia que tenía al final de acto 1. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y se limitaron a observar el cuerpo de Bart. La cámara hace acercamiento a la cara de Homero. Según algunas personas, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no les puedo decir lo que dijo realmente Homero. La cámara se empieza a alejar mientras el episodio finaliza. Las lápidas en el fondo tienen los nombres de todos los famosos que visitaron Los Simpsons, incluso aquellos de los que nadie había escuchado en 1989, e incluso algunos que ni siquiera habían estado todavía en el show. Todos ellos tenían sus fechas de fallecimiento. Para las visitas que murieron ahora, como Michael Jackson y Josh Harrison, las fechas eran de cuando ellos podrían haber muerto. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano. La imagen final eran la familia Simpson sentada en el sofá, como en la intro, pero todos dibujados de forma muy realista, al igual que el cuerpo de Bart. Un pensamiento se me vino a la mente después de ver este episodio por primera vez: podrías intentar usar las lápidas para predecir las muertes de las estrellas que visitaron a los Simpsons, pero hay algo extraño sobre la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes estaban marcadas para la misma fecha. Número 3. El suicidio de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación.
No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Rockabye Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, cerrando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que G. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado.
Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Illenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Illenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces.
Mitos de la historia. 1. Se dice que en las noches a partir de la 1 de la madrugada en Nickelodeon transmiten partes de este episodio durante los comerciales. 2. También se dice que existe un video de una cuenta secreta de YouTube donde tienen todos esos vídeos de capítulos perdidos originales, pero que ese canal es muy difícil de encontrar. Número 4. Suicide Mouse. Bien, escuche que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en Los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura, no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este, no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú y yo estuviéramos caminando, con una expresión facial, muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando, para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el DVD. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walsh. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente, él es un asistente personal del mismísimo señor Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después, regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en un grito escalofriante, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura. Con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como 2 canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con esto, y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después, guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos, unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo, me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado salió temblando del cuarto diciendo el sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Maltin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. Lo único que sé, es que el vídeo está en YouTube, sin los últimos cuadros del filme.